vísceras adecuadas también para los diferentes procesos que realizamos, por ejemplo, el proceso respiratorio. Entonces hay el índice torácico. Es una medida que se hace entre las medidas antero-posterior, tanto de la apertura superior como del inferior, y la distancia transversal, también entre la parte superior e inferior. Se hace la medición transversal primero, se la multiplica por 10 y se divide sobre la longitud antero-posterior. Nos tiene que salir una cifra, eso lo van a ver en fisiología, una cifra en centímetros para que nosotros digamos ese tórax es el adecuado para contener a los pulmones y al corazón y que puedan realizar su función correspondiente. ¿Sí? Ese es el índice torácico. La otra medida que se puede tomar es el perímetro torácico. El perímetro torácico se lo puede tomar a nivel de la región axilar o a nivel del apéndice sifoides, se lo mide simplemente, ¿sí? Tanto en inspiración como en expiración. Los jóvenes que han ido al cuartel o al premilitar les han hecho eso en el cuartel, ¿sí? No sé si les han tomado perímetro torácico. ¿Para qué? Para ver si en el desarrollo de toda su preparación, sus ejercicios físicos, desarrollan ese perímetro torácico, ¿sí? Entonces a eso denominamos el perímetro torácico. Tomar con una cinta métrica en dos lugares, región axilar y la región del apéndice sifoides. La siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar describiendo al esternón, que es otro hueso tan facilito como la clavícula, ¿no? Un hueso plano que se encuentra en la parte anterior del esqueleto torácico, va a contar con tres partes: el manubrio esternal, el cuerpo esternal y el apéndice sifoides, ¿sí? El manubrio esternal nos está mostrando ahí, tenemos en la parte media superior la escotadura yugular, que podemos tocarla fácilmente en el paciente cuando la examinamos. A los lados vamos a tener las carillas articulares de la clavícula, ¿sí? Lateralmente, en los bordes laterales del manubrio esternal, tenemos la primera carilla articular para la primera costilla, ¿sí? Si bajamos más, el borde inferior del manubrio esternal se va a unir con lo que es el borde superior del cuerpo del esternón, formando el ángulo de Lewis. Lewis se escribe, o ángulo esternal, ¿sí? A nivel de ese ángulo esternal, lateralmente, ustedes van a poder ver la carilla de articulación para la segunda costilla, ¿sí? Nos interesa el conocer y el ubicar el ángulo de Lewis, porque de ahí ustedes van a poder empezar a contar, a manera de tocar un piano, todas las costillas que están por abajo, ¿sí? Por ahí les llega un paciente en emergencias y le dice: doctor o doctora, ha llegado el paciente con fractura costal, fractura de la sexta costilla izquierda. Ubíquelo. ¿Cómo van a ubicar la sexta costilla? No todos son delgados. En pacientes delgados podemos contar incluso, ¿no? Pero si son pacientes más gorditos o incluso obesos, tienen que ubicarla de esa manera. Ubican el ángulo de Lewis, ¿sí? Que es saliente, en todos nosotros se toca, se dirigen hacia el lado que quieran. Si es al lado izquierdo, continúan y han llegado a la segunda costilla. Van más abajo y está el segundo espacio intercostal. Y de ahí van a contar: tercera costilla, tercer espacio. Cuarta costilla, cuarto espacio. Y van a llegar al sexto espacio o a la sexta costilla y van a poder ver a qué nivel está la fractura costal, ¿sí? Para eso nos sirve el ángulo de Lewis o ángulo esternón. El cuerpo del esternón, estamos viéndolo ahí con una cara anterior, una cara posterior. Se nota que hay gente que sabe todo el tema, ya se ha ido. Y vemos la cara anterior, que ya sabemos que inserta diferentes músculos. Ya vamos a ver enseguida la parte muscular. Y ahí van a ver las otras carillas articulares para 5 costillas restantes, ¿sí? En total, todas las costillas que se articulan son las 7 costillas verdaderas, que ya conocemos a ambos, ¿no? La cara posterior también va a presentar la inserción del músculo triangular del esternón, como lo vamos a ver posteriormente. El apéndice sifoides es un apéndice, como su nombre lo indica, que es semicartilaginoso,
Por eso es que no podemos hacer el masaje cardíaco a ese nivel, porque podemos incluso fracturar, ya saben eso en primeros auxilios. Este apéndice sifoides tiene diferentes características según la etnia o raza. Se dice que en la raza negra el apéndice sifoides tiene la forma de un anillo, o sea, un orificio central y alrededor de sí en la estructura misma, ¿sí? En este caso también tiene una forma romboidea o puede tener también una forma triangular, ¿ya? La siguiente, por favor. La columna vertebral, creo que ya han visto la anterior clase con el doctor Acarapi, sabemos la estructura, sabemos las diferencias de las vértebras, ahí las tenemos en colorcitos, las cervicales, dorsales, lumbares, el sacro y el coxis. Sabemos también la gran elasticidad que tiene la columna vertebral gracias a los discos intervertebrales. Vemos ahí en un corte sagital las curvaturas que tiene también, ¿sí? Las llamadas lordosis, hiposis, lordosis, hiposis. Y en caso de que exista una curvatura en sentido antero-posterior, la escoliosis, ¿no? Que puede ser fisiológica o puede ser patológica. La siguiente, por favor. Bien, hablaremos de las costillas, que es fácil, ya todos conocen esto desde el colegio: 7 costillas verdaderas, 3 costillas falsas y 2 flotantes. ¿Por qué? Porque se están articulando con el esternón las 7 primeras. Las falsas, que son en color verde aquí, se articulan también con el esternón, pero mediante el cartílago costal, que ustedes lo están viendo en blanco, que se une al cartílago superior y mediante este va a llegar hacia el borde del esternón, ¿sí? Y las flotantes, que están ahí en color azul, que quedan pues anteriormente sin unirse al esternón, ¿sí? Simplemente es esa característica. La siguiente, por favor. Las partes de las costillas, ahí la tenemos, la primera y la segunda costilla, que se ve con mayor claridad. Vamos a ver que va a constar de una cabeza costal que está en la parte más posterior, que se va a ir a articular con el cuerpo vertebral correspondiente. Tiene un cuello que está viniendo en forma delgada y va a presentar un tubérculo costal que está lateral aquí para articularse con la apófisis transversa también correspondiente, ¿sí? O sea, cabeza, cuello, tubérculo, que tiene que articularse con lo que es parte de la columna vertebral. Luego de eso ya tenemos el cuerpo de la costilla. Todo el resto de la parte que están viendo aquí, más o menos verticalizada, vemos el cuerpo de la costilla. Este cuerpo costal es diferente, más que todo en la primera costilla que la estamos viendo en el primer dibujo superior, ¿sí? La primera costilla es pequeña y va a presentar una cara superior y otra cara inferior. Un borde medial y un borde lateral, ¿ya? La segunda costilla cambia de dirección. Ya no es así, con una cara superior y una cara inferior, sino que es media oblicua. Está transformándose, oblicua. La tercera costilla para abajo ya tiene una cara lateral y una cara inferior, ¿sí? Por lo tanto, los bordes van a cambiar. La primera costilla tiene un borde lateral o externo y un borde medial o interno. La segunda costilla está en proceso de transición y la tercera nos va a presentar un borde superior y un borde inferior, ¿ya? Entonces, cuidado eso, por ese medio podemos reconocer qué número de costilla es, ¿sí? La primera costilla nos va a mostrar en su cara superior un tubérculo, el tubérculo de Lisfranc o el tubérculo del escaleno anterior. Los escalenos son 3 músculos que vienen desde la región cervical, o sea, en el cuello. Tenemos un escaleno anterior, uno medio y un posterior. El escaleno anterior se inserta, por lo tanto, en el tubérculo de la cara superior de la primera costilla, ¿sí? El tubérculo de Lisfranc o del escaleno. Por delante de este tubérculo del escaleno va a pasar la vena subclavia. Eso es interesante porque ahí van a trabajar cuando hagan cateterizaciones en cardio. Así que tienen que saber, por delante la vena subclavia y por detrás la arteria subclavia.
Por detrás, el escaleno anterior forma con el escaleno medio el triángulo interescalénico. ¿Sí? Escaleno anterior, escaleno medio y cara superior de la primera costilla. Se ha formado el triángulo interescalénico por donde está pasando la arteria subclavia. ¿Con quiénes más? Hemos visto ya en el anterior bloque. Con las ramas del plexo braquial. ¿Sí? En ese sentido, como el escaleno medio está por detrás del escaleno anterior, se inserta también en la parte posterolateral de la primera costilla, de la cara superior de la primera costilla, para formar este triángulo. ¿Ya? Son más que todo las dos cosas importantes que necesitamos saber de la primera costilla. ¿Qué? El tubérculo del escaleno anterior, del medio, la cara superior, el canal que va a la vena subclavia, el canal que lleva a la arteria subclavia. ¿Sí? Son dos cosas. Lo que tienen que saber quién va adelante y quién va atrás. Vena y arteria. La segunda costilla, les decía, tiene un proceso de transición, es oblicua, por lo tanto, en su borde superior va a insertarse el escaleno posterior. ¿Sí? O sea, el escaleno posterior llega más abajito, hasta la segunda costilla. El resto de las costillas las estamos viendo a mano derecha mía, estamos viendo ya todo lo que va a formar el cuerpo costal. Una cara medial, una cara lateral. ¿Qué nos interesa de la cara medial? El borde inferior. En el borde inferior de las costillas, a partir de la segunda, ya podemos ver lo que se denomina el surco costal. Medialmente, o sea, internamente, surco costal, que va a recorrer todo el borde superior, un poquito por arriba, del borde inferior un poquito por arriba, todo el surco costal. ¿Sí? ¿Quiénes van a ir ahí? El paquete vasculonervioso intercostal. ¿Quiénes son ellos? La arteria intercostal, la vena intercostal y el nervio intercostal. ¿Sí? Entonces, nos interesa conocer y acordarnos para siempre que el más importante en el cuerpo de la costilla es el borde inferior. ¿Por qué? Porque nunca se debe hacer una punción torácica en el borde inferior. ¿Sí? No diré nunca. La mayor parte de las veces no se hace ahí. Se hace en el borde superior. Si ustedes van a ir a practicar en neumología la punción torácica para cualquier tipo de drenaje, siempre busquen el borde superior, no el inferior. ¿Por qué? Porque podemos dañar arteria, nervio, cualquier cosa. ¿Cuándo vamos a ir a pulsar, a introducir una aguja por el borde inferior? Cuando queramos bloquear sensación de dolor en la costilla. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nos fracturamos las costillas, ¿no ve? Tal vez alguien ha sufrido, ha visto a alguien familiar que ha sufrido una fractura costal, es súper doloroso, no se puede ni siquiera respirar. Entonces, para eso, muchos médicos acuden al bloqueo intercostal. Ubicas la costilla que está fracturada, agarras tu jeringa con tu anestésico y ahí sí buscas el borde inferior de la costilla para ingresar con la aguja hipodérmica y llegar al paquete vasculonervioso. Entonces, metes el anestésico y vas a calmar el dolor, por lo menos hasta que puedas controlarlo, ¿no? Entonces, salvo esa ejecución de bloqueo de nervio, toda la introducción de agujas hipodérmicas se debe hacer por el borde superior de la costilla. ¿Está claro? Son cosas prácticas, ¿no? Bien, creo que nada más. En la parte anterior solo vamos a ver una carilla para la articulación de los cartílagos costales, que son los que van a llegar directamente a articularse con las carillas del esternón. La siguiente, por favor. Bien, ahí simplemente estamos viendo las diferencias. Fíjense el tamaño de la primera costilla, pequeña, con una cara superior e inferior, la segunda ya está con una posición oblicua y las otras ya están con una cara lateral y la cara medial. La siguiente, por favor. Músculo.
músculos. ¿Qué músculos están protegiendo a todo esto, todo ese patrón óseo? Ya conocemos a los músculos, ¿sí? De la superficie a la profundidad, los hemos citado ahí, el pectoral mayor, que lo conocemos en demasía y hemos trabajado en él, el pectoral menor y el subclavio, que están más profundos. Y aquí sí vamos a hablar de los intercostales, que van a ser 3, un intercostal externo, un intercostal interno y un intercostal íntimo, ¿sí? Y por dentro de la caja torácica vamos a ver al músculo transverso del abdomen transverso del tórax o triangular del externo. Siguiente, por favor. Ahí simplemente para el recuerdo del pectoral mayor, la inserción clavicular external del pectoral mayor, ¿sí? Ahí abajo incluso cartílagos que están insertando, donde va lateralmente o distalmente. Si hacemos un corte del pectoral, vamos a entrar a la capa más profunda con el pectoral menor, o insertándose en los cartílagos 3, 4, 5 y el subclavio, que lo vemos en la parte superior. Siguiente. Los intercostales. Los músculos intercostales están destinados a cerrar o a unir, si quieren ustedes, el borde inferior de la costilla suprayacente con el borde superior de la infrayacente. ¿Sí? Está cerrando, está entre las dos costillas. Una costilla aquí, la otra aquí abajo. Entonces, los intercostales están ahí. Y son 3. ¿Sí? Van desde la parte más externa hasta el interior. Existe un externo, existe un interno y existe un íntimo. ¿Ya? En el lado derecho mío van a poder ver los 3 músculos intercostales. El externo, ¿cómo lo vamos a reconocer en el cadáver? Por la dirección de sus fibras. Las fibras del intercostal externo se dirigen hacia abajo, adelante, pero oblicuamente hacia adelante. ¿Sí? Están yendo así todos los intercostales externos. El interno es al revés, va de arriba abajo, de atrás adelante, pero hacia atrás. Ahí lo pueden ver. ¿Sí? Y el íntimo tiene sus fibras más que todo longitudinales, de arriba a abajo. ¿Sí? Son formas de reconocer a los 3 músculos. ¿Cómo se van a caracterizar o de cómo vamos a saber este está, este es cuál? El primero, si ustedes ven, simplemente está desde el borde de la costilla superior hasta el borde de la costilla inferior. Los otros van a cambiar de lugar al insertarse con el surco costal, que les había hablado de la caridad. Uno se inserta por debajo del surco, los otros un poco más arriba. Ahí nada más ese es el cambio que tenemos para la inserción de estos músculos. El siguiente, por favor. Ahí tenemos. Estos músculos intercostales no toditos van de un lugar a otro. Toditos cierran toda la caja torácica. Hay lugares, y eso sí vamos a preguntar en el examen, ya les estoy diciendo. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes músculos inserta en tal lugar? Por detrás. Miren ustedes, el intercostal externo va a venir desde la articulación costotransversa. Acuérdense, ya hemos visto vértebras en la anterior clase. Desde la articulación costotransversa hasta la articulación costocondral. ¿Qué les estoy diciendo? Viene desde la región de la apófisis transversa de la vértebra correspondiente hasta esta articulación donde está el amarillo y blanco. Solo hasta ahí llega el externo. ¿Sí? El interno va a venir desde la línea axilar media, que es el mismo en la parte del vértice del hueco axilar. Ya sabemos que ahí está la línea axilar media, ya lo hemos visto. Desde ahí hasta tocar el borde del esternón. Sí, se está empezando más adelantito, pero llega más adelante también a nivel de la pared anterior. ¿Sí? Y el íntimo, ¿de dónde va a venir? Va a venir, el íntimo va a venir desde el ángulo costal. ¿Se acuerdan que he hablado del ángulo costal posterior? Desde ahí hasta 5 a 6 centímetros antes del borde externo. O sea, hay una especie de entramaje de los músculos, para no decir que toditos van uno con otro paralelamente hasta el mismo lugar.
Se entrama. ¿Para qué será? ¿Por qué creen que está así? ¿Por qué nos molesta así Diosito de ponernos? A los estudiantes de medicina nos odia, cómo nos ha armado de toda forma. Para que haya resistencia muscular, ¿no? Que no se rompa. Es como en el caso del pectoral mayor, ¿no ve? ¿Por qué se dan la vuelta a sus fibras? Lo hemos visto hace rato. ¿Por qué se da la vuelta? Para hacer más resistente esta región. Si no, nos jalarían el brazo y se rompe nuestro músculo, ¿no ve? Pero como hay la torsión, aunque nos jalen, tendría que ser como a Tupac Katari con caballos para desarticularnos y rompernos, ¿sí? La siguiente, por favor. Además de los músculos intercostales, vamos a tener los músculos supra e infracostales. Los músculos supracostales están ayudando en el proceso respiratorio para ampliar la caja torácica, ¿sí? Jalan hacia arriba y amplían la caja torácica. Entonces, estos supracostales, está en el dibujito, van a venir desde el vértice de la apófisis transversa hasta el borde superior de la costilla subyacente. Está viniendo ahí. Vértice de la apófisis transversa hasta el borde superior de la costilla. Cuando esto se contrae, obviamente eleva la costilla correspondiente, ¿sí? Y nos está ayudando en el proceso respiratorio. En cambio, los infracostales van a partir desde las caras mediales de las costillas, de toditas, ¿sí? De la cara medial de la costilla de abajo hacia la cara medial de la costilla que está hacia arriba. Igual, si se contrae, esto va a ser más bien que hay un aplastamiento de todo lo que es la caja torácica. Igual, en el proceso de inspiración y expiración. Entonces, para eso nos ayudan estos músculos supra e infracostales. El siguiente, por favor. Por último, el músculo transverso del tórax. Hagan de cuenta que están dentro de la caja torácica y están mirando desde ahí profundamente a la pared anterior del tórax. Ahí tiene las fibras que están conformando el músculo transverso del tórax o triangular del esternón, que va a partir más que todo de la cara posterior del esternón y del apéndice sifoides. Salen fibras que van a llegar hasta los cartílagos costales desde la tercera costilla, 3, 4, 5 y 6. Ese es el músculo transverso. Sobre este músculo ya va a venir una fascia delgada, una membrana delgada que va a rodear toda la caja torácica. ¿Sí? Es la fascia endotorácica, ¿ya? Entonces, si nosotros abrimos, como espero que hagamos en disecciones, abrimos siempre por dentro, lo primero que vamos a ver es una lámina delgada pegada a todo esto. Es la fascia endotorácica. La siguiente, por favor. La apertura inferior, hemos dicho que va a estar cerrada completamente con el músculo diafragma, ¿sí? Ahí tenemos al músculo diafragma, que todos los autores lo relatan como un músculo que tiene la forma de un paracaídas o de un paraguas, con una porción convexa superior y una porción cóncava inferior que va a dar lugar a las regiones subdiafragmáticas o a los recesos subdiafragmáticos que vamos a conocer cuando veamos ya la cavidad abdominal. Este músculo tiene dos porciones, una porción central que es tendinosa, que están viendo a este lado de color blanco. Es tendinosa misma, dura, ¿sí? Solo periféricamente está constituida por fibras musculares. Estas fibras musculares son las que van a unir al diafragma hacia la pared torácica y hacia la columna lumbar, ¿sí? Hacia adelante en la pared torácica, estas fibras musculares se van a unir a las caras mediales de las 6 últimas costillas, a cerrar todos. Posteriormente se forman los denominados pilares diafragmáticos. Existe un pilar diafragmático derecho y un pilar diafragmático izquierdo, y que va unido a la columna vertebral. El derecho es más largo, toma la primera, segunda y tercera vértebra lumbar. En cambio, el izquierdo solo llega hasta la segunda vértebra lumbar. Se está sujetándose,
¿ya? Habíamos dicho también que este músculo simplemente origina orificios o forámenes para el paso de ciertas estructuras. Vamos a ver el foramen, a la izquierda estamos viendo el foramen de la vena cava inferior que atraviesa. Hacia adelante y hacia la izquierda ya vamos a ver el foramen del esófago, por delante. Y por detrás el foramen de la arteria aorta torácica que está transformándose ya en aorta abdominal. ¿Ya? La siguiente, a ese músculo, ¿quién lo inerva? El nervio rénico. ¿Sí? Que ya vamos a ver, lo hemos tocado despacito para cuando hemos visto la conformación del plexo braquial. ¿Sí? Generalmente se origina del cervical 4 con ramitas, ya saben, del 3 y del 5. La siguiente, por favor. Irrigación. ¿Cómo está irrigada esta pared torácica? La irrigación va a venir en el lado izquierdo, he puesto esta imagen para recordar un poco lo que es la arteria aorta. Tenemos la arteria aorta que va a egresar, va a salir del ventrículo izquierdo, con su porción ascendente, hasta llegar a la parte superior y externa al corazón, formando lo que es el callado de la aorta. Ahí estamos viendo el callado de la aorta. Más arriba, ¿quién está confundido? ¿Quién está allá? Más arriba el callado de la aorta, de donde van a salir los vasos que nos van a ir a irrigar la cabeza, el cuello y los miembros superiores. ¿Sí? Hacia atrás, cuando el callado de la aorta se dirige hacia atrás, va a empezar a descender y a eso vamos a llamar la aorta descendente o aorta torácica. Esta aorta torácica va a dar ramas arteriales, parietales y viscerales. Entre las ramas viscerales vamos a tener las arterias mediastínicas, las arterias esofágicas y las más importantes que van a ser las arterias bronquiales, porque son aquellas que van a llevar la irrigación al pulmón, ¿sí? Van a llevar la oxigenación. Posteriormente, las parietales están constituyendo las arterias intercostales, que estamos viendo ahí como líneas rojitas que están entrando en la parte inferior de cada una de las costillas, ¿sí? Las intercostales. Estas arterias intercostales, las tres primeras arterias superiores, intercostales superiores, vienen de la arteria subclaviana, las tres primeras. Las demás, desde la cuarta hacia abajo, van a venir de la aorta descendente. ¿Sí? ¿Qué recorrido tienen las arterias intercostales? Ya lo hemos dicho, en el surco costal, algunos autores dicen surco subcostal. En el surco costal van a recorrer todo eso hasta llegar a la parte anterior del tórax, ¿sí? Para irse allá a anastomosar con las ramas intercostales anteriores. ¿De dónde van a venir las anteriores? Van a venir de la arteria torácica interna o mamaria interna, que ya hemos oído, cuando hemos llevado miembros superiores. Entonces, ese es el recorrido que van a hacer las intercostales. Todo el surco costal hasta llegar a la parte anterior y anastomosarse con las intercostales anteriores, que vienen de la torácica interna o mamaria interna. ¿Sí? Nos van a dar ramas, evidentemente, al hacer ese recorrido. Van a dar ramas para los músculos, ¿sí? Van a dar ramas para las paredes del tórax, van a salir, van a perforar y van a dar ramas cutáneas, van a dar ramas cutáneas laterales y anteriores. ¿Sí? Entonces, es la irrigación arterial, ¿ya? La parte venosa, ¿qué va a pasar con las venas? Las venas van a hacer el recorrido inverso de las arterias, ya sabemos todos eso. Entonces, ¿de dónde van a formarse? La siguiente, por favor. Ahí tenemos todas esas ramas azulitas que son las venas intercostales. Estas venas intercostales van a recoger la sangre desde la región anterior del tórax, van a recorrer el surco costal, pero inversamente a la arteria, para llegar a conformar lo que vamos a ver como vena ácigos, hemiácigos y ácigos accesorios. ¿Sí? La siguiente, por favor.
Ahí, a ver, en cuál lado se ve, justo está en la línea. En el lado izquierdo vamos a ver la conformación de la vena ácicos. A este nivel están viendo ustedes esa línea azul, ese conducto azul es la vena ácica. ¿Cómo está conformada esta vena ácica? Se inicia en la parte más inferior, como lo están viendo ustedes, va a estar conformada por dos raíces, ¿sí? Una raíz medial que viene desde la arteria renal derecha, ¿ya? Y una raíz lateral que va a estar formada por la vena de la 12ª costilla que está saliendo y la lumbar ascendente. Entonces, dos raíces, una medial y una lateral. Esta lateral a la vez está conformada por dos venas, ¿sí? La vena de la 12ª costilla y la lumbar ascendente derecha. Todas ellas se juntan y forman esa vena ácigos que le están viendo ascender en esta parte izquierda de esta línea verde, ¿sí? Allí van a ir a desembocar todas las venas intercostales. Fíjense ustedes, toditas están yendo a desembocar en la vena ácigos, ¿ya? Al otro lado ocurre lo mismo, pero no se llama vena ácigos. Primero, la vena ácigos, fíjense hasta dónde va a ascender, ¿sí? A ese nivel hace un arco, igual que el callado de la aorta, hace el callado de la vena ácigos para ir a desembocar en la vena cava superior, ¿ya? Hasta ahí termina. En la vena cava superior termina todo lo que está recogiendo de las venas intercostales. En el lado izquierdo se origina de la misma manera en la parte inferior. A este lado se ve mejor, ¿sí? Se ve mucho mejor ahí. Las dos raíces que les he dicho, ¿sí? Una medial renal, ¿sí? O que puede venir también de la vena cava inferior en este lado, y la otra lateral de la 12ª costilla y además de la lumbar ascendente. Juntas van a formar la vena hemiácida. Ya no es ácidos, hemiácidos, que va a ascender, y está rayadito ahí, hasta la 7ª vértebra. En la 7ª vértebra, la vena hemiácigos cruza por detrás de la aorta, por delante de la columna, y va a desembocar también en la vena ácigos. ¿Sí? Entonces solo sube así, viene aquí y desemboca en esta otra vez. ¿Sí? La accesoria, la ácigos accesoria, viene desde arriba, pero va a recoger solo desde la 4ª vena. ¿Y por qué hemos dicho que las 3 primeras venían de otra rama arterial? Entonces, esas 3 van a drenar también al tronco brachiocefálico venoso. ¿Sí? Solo desde la 4ª va a recoger la sangre venosa y va a formar la ácigos accesoria, que es superior, va a descender también hasta la 6ª vértebra dorsal o torácica, cruza también igual que la hemiácigos y desemboca en la ácigos. Simplemente hay que memorizar cómo bajan unas y van a la ácigos, las otras cómo suben y van a la ácigos y cómo va la ácigos. ¿Sí? Aprendan bien la ácigos y cómo van a desembocar la hemiácigos y la ácigos accesorios. ¿Listo? La siguiente, por favor. Inervación. En esa parte, bueno, en ninguna me parece que hay la inervación, pero la inervación está determinada, ya sabemos, por las ramas nerviosas de los nervios espinales. ¿No ven? De la médula espinal van a salir las ramas nerviosas que van a tener una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior, que va a inervar toda la región dorsal del tórax, va a ir hasta ramas a los músculos y toda la región cutánea, y la rama anterior, que son las que van a formar de las ramas intercostales de las vértebras torácicas. Estamos hablando de las vértebras torácicas, ¿sí? Estas van a venir, y ya sabemos el recorrido, se unen al paquete vascular y van a recorrer todo el surco costal, ¿sí? Sus ramas que van a dar los nervios van a dar ramas perforantes, que son aquellas que van a atravesar los músculos intercostales para ir a formar las ramas cutáneas. También
laterales. Vamos a tener las ramas musculares para los músculos intercostales. Vamos a tener una rama medial que va a ir a inervar la pleura mediastínica y la pleura costal del pulmón. ¿Sí? Esa es la característica de las ramas de los nervios intercostales. Hacia adelante van a terminar los nervios intercostales haciéndose cutáneos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ir a inervar toda la piel anterior del tórax. ¿Sí? La siguiente, esta parte esta parte del corazón es más que todo para mostrar que hay otro tipo de inervación con las vísceras. Ya las vamos a aprender. El tronco simpático que ya es dirigido a todas las vísceras intratorácicas. ¿Ya? El plexo cardíaco, el plexo aórtico, ya lo vamos a ver después. En esto, en la inervación del tórax, estamos hablando de las ramas de la médula espinal, o sea, de los nervios que salen de la médula espinal, directamente, ¿ya? La siguiente ahora sí. Ese es un anfiteatro del siglo XV, siglo XVI, donde se hacían las disecciones anatómicas. Fíjense, alrededor se colocaban todos los estudiantes, en la parte anterior los profesores, y un profesor que iba y daba la clase correspondiente con la disección correspondiente. Eran más bonitos que nuestros anfiteatros ahora, ¿no? Vamos a hablar algo de clínica. Por favor, la siguiente. El herpes zóster. ¿Qué sería el herpes zóster? ¿Alguien ha oído hablar? Cada vez vienen pacientes, es frecuente la patología, por eso les puse yo. Es una inflamación de las terminaciones nerviosas de los diferentes nervios. Puede salir en la cara, en el cuello, en el abdomen, en la región glútea, pero lo más frecuente es en el tórax, ¿sí? Se ven líneas que siguen el recorrido de los nervios intercostales. ¿Qué va a aparecer ahí? Ese eritema, o sea, la piel se enrojece. Aparecen ampollas dolorosas, súper dolorosas. El paciente viene y dice, me está quemando todo esto que se me ha parecido de por sí. ¿Sí? Realmente es un dolor urgente. ¿Sí? No sabe de qué le ha venido. Esto es más que todo por tener dormido en nuestro organismo el virus de la varicela. La mayor parte de nosotros ha enfermado varicela cuando era niño. Entonces, ese virus queda dormido, rezagado, hasta que nuestro sistema inmunológico desciende, baja. Tenemos bajas defensas. Entonces, ahí se vuelve a pronunciar este virus, pero ya no nos da varicela, sino nos da el herpes zóster. ¿Sí? Entonces, cuando vean este tipo de lesiones, siempre piensen en eso. ¿Quién está afectado? Las ramas nerviosas intercostales. ¿Qué le van a hacer? Cuidado, les revienten las ampollas uno por uno. No, simplemente se les da medicamentos que puedan aumentar su sistema inmunológico. Se les da antivirales mediante suero y agoteo, les calma el dolor. Y además cuidar de que no se infecten las ampollas, hacer una pasadita con mercurocromo y va a ir secando poco a poco. Entonces lo que se tiene que explicar al paciente es que no es necesario cortar, quemar ni nada de eso, ¿sí? Les doy, como les digo, es bastante frecuente. Al menos en el auto se han visto muchos pacientes con esto y se asustan, ¿no? ¿Qué es? La siguiente. Fracturas costales, otra cosa que vamos a ver por todo lado. Todos van a ver fracturas costales y van a ver placas radiográficas. Justamente las fracturas costales están tapadas por esa línea, pero en este caso son 4 costillas que están fracturadas. Cuando hay una gran cantidad de fracturas de las costillas, se habla del tórax batiente. ¿Por qué? Porque todo ese sector ingresa y sale con el proceso respiratorio. ¿Sí? Por eso se dice el signo del tórax batiente. Cuando vean un tórax que se está hundiendo y está nuevamente saliendo, ya van a decir un tórax batiente. ¿Por qué? Por una múltiple fractura costal. ¿Sí? Hemos hablado del bloqueo. ¿Por dónde le van a hacer el bloqueo? ¿Por dónde? Por el borde superior. Inferior. Ahí sí van a entrar con el borde inferior, su aguja hipodérmica,
van a poner anestesia y van a tratar. Esto sí necesita ese bloqueo, porque son muchas cosas, ¿sí? Pese a que ustedes le paguen al paciente, le inmovilicen, el dolor continúa por el proceso respiratorio. La siguiente, por favor. La toracocentesis y la toracotomía. Toracotomía es la apertura de cualquier parte del tórax para ingresar dentro de la cavidad, ¿sí? Toracotomía. Podemos hacerlo a nivel de los cartílagos costales o en la unión entre cartílagos y las costillas, ¿sí? O si se requiere para otro tipo de acción, se puede incluso cortar costillas, ¿sí? Para ingresar y hacer la toracotomía. La toracocentesis es el sacar algún elemento de dentro de la caja torácica. Y para eso generalmente vamos a llegar a esto cuando hay problemas pulmonares. En el caso de una neumonía, por ejemplo, que ha sido tan frecuente durante el COVID, se veía la acumulación de aire, puede ser sangre o puede ser pus, que se introduce en la cavidad pleural. Por lo tanto, hay que sacar eso, ¿sí? Y se realiza la toracocentesis con una aguja hipodérmica, gruesa, larga, ya van a ver ustedes toda la forma en la que se hace, y se va a llegar a nivel de la novena costilla. ¿Borde superior o borde inferior? Superior, ¿sí? Borde superior de la novena costilla, línea paravertebral. Ahí está el paciente, está sentadito, ¿cómo lo vamos a ubicar para llegar a su novena costilla, borde superior y línea paravertebral? Ahí sí introducimos nuestra jeringa y vamos a poder extraer lo que queramos extraer, sea sangre, líquido, pus, cualquier elemento. ¿Sí? La siguiente. Bueno, eso es todo.